Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a este tema número 9 en su segunda parte. Pastor. Un agrado estar con ustedes, mis hermanas queridas, y también con los amigos y amigas que siguen este curso de Historia de la Iglesia. Hoy día será un capítulo entero dedicado a uno de los grandes de la historia, no solamente de la historia de la Iglesia, de la historia occidental. San Agustín de Hipona, un hombre prolífico, ¿no? Un hombre de un alma pastoral extraordinario, querido por muchísima gente y también desestimado por otros. Pero en definitiva, su memoria es tan rica que hasta hoy día, ¿verdad?, ayuda en las reflexiones de la Iglesia. Es un agrado presentarles en esta mañana a San Agustín, hermano y maestro de nuestra fe. Gracias, Pastor. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por estar reunidos para conocer la vida y obra de uno de tus hijos más destacados por su fe, por su inteligencia y sabiduría, San Agustín de Hipona, que pese a haber vivido en forma pecaminosa en su juventud, no cesó nunca en la búsqueda de la verdad. Y cuando tú, Señor, te le revelaste como la verdad que tanto ansiaba, Agustín cayó rendido ante tu verdad y belleza. Te suplicamos que al igual que él, nuestro corazón esté siempre dispuesto a buscarte, a seguirte hasta que descanse en ti. Amén. 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 Recordemos lo que vimos en el tema anterior, en la primera parte del tema número 9, sobre los padres latinos. Se considera el siglo IV como el gran siglo de los padres de la Iglesia. Hacia ellos va la mirada de los cristianos de las grandes iglesias de hoy, que juntos buscamos sus fuentes comunes. El arrianismo, a pesar de haber sido considerado en el Concilio de Nicea en el año 325, sigue causando estragos hasta el punto de instalarse en la sede episcopal de Constantinopla. De ahí la insistencia de los padres de la Iglesia y doctores que vamos a nombrar, que vimos en el tema anterior: San Hilario de Poitiers, San Ambrosio de Milán, San Paulino de Nola y San Jerónimo. Hagamos como todos ellos, ampliemos nuestra mirada, nuestra visión, conozcamos en toda su extensión, no utilicemos solo aspectos de la fe, aislándolo del conjunto, para servir nuestras ideas. Seamos dóciles, gozosamente dóciles a la fe de la Iglesia indivisa. Ayudémonos unos a otros a reencontrarla. Eso sería como un resumen. Entonces, como hemos visto, vamos a dedicar toda esta sesión a San Agustín de Hipona. Vamos a ver 4 aspectos de su vida. Primero, toda su vida, su origen, su familia, su trayectoria de estudio, etcétera. Después su conversión, cómo era en ese camino de búsqueda de la verdad, qué obras escribió en esa larga vida que tuvo y qué importancia ha tenido para nuestra iglesia y para la iglesia universal y para la historia universal, como nos decía el pastor, la vida y obra de San Agustín de Hipona. Para esto les presentaremos PowerPoint de su vida. Entonces, les presentamos la primera parte, entonces, vida de San Agustín. San Agustín de Hipona, obispo y doctor de la Iglesia. ¿Quién no ha leído sus confesiones en las que relata su proceso de conversión en un tono de oración y penitencia? Si no las has leído, debes hacerlo. Nace en Tagaste, hoy Túnez, en el año 354. Su madre, Mónica, era cristiana y su padre, Patricio, era pagano. Su búsqueda de la verdad lo lleva a diversos caminos, entre ellos adhiere a la doctrina maniquea. Conoce a Cicerón, el gran escritor y político romano del siglo I a.C., el que lo lleva por el camino de la filosofía y de la perfección moral.
convive con una mujer varios años, tiene un hijo con ella, a Deodato. Viaja a Cartago, luego a Roma y Milán, donde conoce a San Ambrosio. Muere el día 28 de agosto del año 430, mientras los vándalos situaban Hipona. Su fiesta se celebra el día 28 de agosto. Cuéntanos algo de su madre, de la influencia que tuvo su madre en su conversión o en su vida. Mira, voy a leer algo escrito por él mismo en las confesiones. Dice: Señor, enviaste desde lo alto, me sacaste del abismo de la muerte. Mientras tanto, mi madre fue tu fiel servidora. Lloraba en tu presencia por mí mucho más de lo que lloran las madres la muerte física de sus hijos, por la fe y el espíritu que les habías dado. Ella veía mi muerte. Y tú la escuchaste, Señor. La escuchaste y no despreciaste sus lágrimas que profundamente regaban la tierra allí donde hacía oración. Tú la escuchaste, porque si no, ¿cómo explicar aquel sueño con la que consolaste hasta el punto de readmitirme a vivir y compartir con ella la mesa y el hogar que había comenzado a negarme ante el horror y el rechazo que le provocaban las blasfemias de mi error? Silvia habla de un sueño. ¿Tú Tuvo un ¿nos sueño, podrías contar ese sueño? tuvo un sueño en que veía a su madre parada sobre una regla de madera, y un joven resplandeciente, alegre, risueño, se le acercaba a ella y le preguntaba por qué su tristeza y amargura. Y ella, entre toda su pena, su dolor por su hijo, el joven la anima a que mire dónde está parada ella. Y se da cuenta que en la regla que está parada, fijó su mirada y vio que a su lado estaba, sobre la misma regla, estaba yo, dice San Agustín. La oración, todo ese dolor que sufrió esta pobre madre, hizo su trabajo el Señor, y yo creo que logró la conversión de San Agustín, a pesar de que él tuvo otras apoyos, otras ayudas. Pero esto yo lo encuentro maravilloso, este sueño que él tuvo con su madre. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas por ti creadas. Tú estabas conmigo, y yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti todas las cosas, aunque si no estuviesen en ti, nada serían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y pusiste en fuga mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y me abrazo en tu paz. Muy hermoso, ¿ah? Sí, porque en los escritos que han hecho los papas en los aniversarios, Juan Pablo II, cuando se cumplieron los 1600 años de la muerte de San Agustín, 16 siglos, claro, escribió eso, de que la madre la educó cristianamente y San Agustín nunca dejó de creer en Cristo, pero sí se lanzó toda una vida licenciosa y que vamos a ver ahora. ¿M? Pero hubo Ya, cambios grandes. cómo cambió él en su Sí. vida. Bien. Ahora veremos algo de su conversión. Es muy difícil contar con detalle la conversión de San Agustín. Él fue educado, como decíamos, por su madre en forma cristiana. Una vez estuvo enfermo cuando chiquitito
y estuvo a punto de ser bautizado y después se mejoró y dejó de lado el bautismo. Después, cuando joven, se entregó a fiesta, a orgía, con sus amigos que alababan su alegría, su regocijo, que era bastante poco edificante, podríamos decir. Y como contaba Silvia, al leer el Hortensio de Cicerón, el año 373, él tenía 19 años, y ahí cambia su primera pequeña conversión y deja esa vida licenciosa y se entrega a la búsqueda de la verdad, en una búsqueda de espiritual y filosófica. Ahí, en esa búsqueda de, encontrar una verdad de tipo filosófico, encuentra el maniqueísmo, esta filosofía con el elemento religioso fundado por Mani, que, que enfrentaba un dios del bien y un dios del mal, como adversarios que luchan entre sí. Él se fascinó por la visión racional que tenía de esta fe, pero finalmente se decepcionó cuando conoció a un obispo, al obispo Fausto, que lo encontró muy arrogante, muy soberbio, y se retiró del maniqueísmo y entró en una etapa de escepticismo, de no creer como en nada. Y, y en esto de cambiar de ambiente viajó a Milán y ahí tuvo la gracia de conocer al obispo de Milán, San Ambrosio, que ya ustedes lo conocen, quien eh, atraía a miles de personas a sus enseñanzas, a sus predicaciones. Y hay una frase que dice que una vez que conversaban, y él decía que andaba buscando la verdad, una verdad filosófica, una verdad racional, Ambrosio le dijo, no hay una verdad es solo de ideas, la verdad es una persona, la persona de Cristo. Y en la predicación de San Ambrosio, Agustina descubrió que hay otra interpretación de la Biblia que no es al pie de la letra, no es esa interpretación de entender las cosas como que a Agustín le parecían infantiles, los relatos bíblicos. Entonces, Ambrosio le enseñó que había una explicación más alegórica, más simbólica de los relatos, y eso le gustó muchísimo. Entonces, la conversión, la relata su conversión primera, más grande, relata en el capítulo 29 del libro octavo, porque él había conocido a Antonio, el Antonio del desierto, que había escuchado una vez un evangelio al entrar a la iglesia en que decía, anda, vende todo lo que posees, dalo a los pobres y tendrás una riqueza en el cielo. Entonces él, San Antonio, fue, vendió todas sus cosas, entregó a los pobres y, y después los de su hermana y se fue al desierto. Y ahí vivió hasta los 103 años. ¿No? Bueno, eh, Antonio Agustín entonces estaba un día sentado en el jardín con su hermano con su amigo Alipio, y había dejado un códice, acuérdense que los libros eran rollos, eh, y sintió una voz de un niño que decía, toma y lee, toma y lee. Y él se extrañó porque dijo, ¿dónde no hay ningún juego de niños en que digan eso? ¿Ah? Entonces, pero dije, a lo mejor esto es un mensaje para mí. Tomó el códice, que era de apóstol San Pablo a los romanos, y leyó lo siguiente. Nada de banquetes con borracheras, nada de prostituciones o de vicios, o de pleitos, o de envidias. Más bien revístanse de Cristo Jesús el Señor. No se conduzcan por la carne, poniéndose al servicio de sus impulsos. Y agrega en sus confesiones, no quise leer más, no era necesario tampoco. Al punto, nada más acabar la lectura de este pasaje, sentí como una luz de seguridad.
se hubiera derramado en mi corazón, ahuyentando todas las tinieblas de mi duda. Después de eso, entonces se dedicó al estudio, a la oración, y un año después, el año 387, se bautizó. Lo bautizó el obispo de Milán, Ambrosio. Después de eso, viajó a Cartago. Su madre murió cuando iban a partir, murió en el puerto de Ostia, y partió, y allá fundó un monasterio con algunos amigos, donde estuvo 3 años en oración, en estudio, hasta que lo llamaron y le pidieron ordenarlo sacerdote, lo cual él no estaba muy contento porque quería quedarse en su monasterio ahí tranquilito en oración. Y después comprendió que esa era la vocación que Dios le pedía y se dedicó a enseñar, a predicar, a atender a las personas. Esa fue su segunda conversión, porque después lo ordenaron obispo. Y, y ahí tuvo que estar al servicio. Hay una frase muy hermosa de él que dice: con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. O sea, al servicio de ustedes soy obispo. Y su tercera conversión es al final de sus días, cuando se da cuenta que escribió demasiado, y que lo escribía muy rápidamente, y se dedicó a revisar todo lo que había escrito y a corregir. Y eso está escrito en un libro que se llama Las Retractaciones. ¿Eh? Y comprendió que el proceso de conversión era permanente, era de toda la vida. Y en esa actitud humilde esperó la llegada de su partida al reino de los cielos, y fue justo cuando los vándalos estaban sitiando Hipona, el año 430 que él partió, y sus restos ahora reposan en Pavía, en Italia. Allá peregrinó el Papa Benedicto XVI a ofrecerle su encíclica eh, Deus Caritas Es, en que se nota la influencia de, de Agustín. Benedicto agradece a Agustín porque gracias a su influencia, él dice que su influencia ha influido no solamente en él como teólogo, sino también como sacerdote y como pastor. Al final de Hermana, su... Sí, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, pregúntame. La vida de San Agustín parte, entre comillas, muy mal, ¿verdad? Siendo un joven que se dedicó a vivir la vida con libertad, libertinaje, eh, en forma muy licenciosa, pero que en su corazón siempre existía esta inquietud de la verdad. ¿Cuál era la verdad? ¿Cuál era la verdad que lo pudiera tranquilizar en su espíritu? Y usted nos ha comentado cómo fue su conversión. ¿Qué factores cree usted que pueden influir en la conversión de un joven en nuestro siglo, en el siglo XXI? Sí, buena pregunta. Mira, yo creo que hay una búsqueda personal siempre, una búsqueda de paz interior, una búsqueda de sentido de la vida, y de repente se le produce a lo mejor al ser humano un vacío, como decir, ya no, yo no tengo nada por qué vivir, tengo lo material, pero me falta lo principal, que es la paz interior. Entonces hay una búsqueda. Hay como milagros, ¿ah? Hay personas que han entrado a una iglesia ateos y han salido cristianos. Qué Rosal, por maravilla. ejemplo, ¿ah? Hay otras personas que han entrado a una librería y han comprado un evangelio por curiosidad y le ha transformado la vida. Hay otras personas que se han encontrado con personas que los han guiado en su búsqueda interior. Hay personas, digamos, hay personas que o sea, hay situaciones como diferentes. Hay testimonios de vida de personas que, como Teresa Calcuta, supongamos,
que hace que dice que por qué, o los monjes que viven en lugares helados, como el autor de este libro maravilloso que se llama Nostalgia de Dios, Peter van Valkeren, en que dice que, pero ¿por qué estos monjes pueden venirse a vivir a este lugar inhóspito, congelado? ¿Qué cosa los puede mover? ¿Ah? Y por esa fe. ¿Ah? Entonces hay muchos factores y que en este siglo también, o el servicio. O sea, hay gente que se van a vivir en medio de los leprosos, ¿cierto? Que hace que los mueva testimonios de vida que lo hace eh, ver más allá de lo simple rutina de lo que, lo que viven cada día. Así que me parece que hay varios factores que utiliza el Señor para encontrarse con cada persona. ¿Ah? Hermana, entonces tal vez el factor principal o esencial es que uno esté abierto a encontrar la Claro, respuesta que... aunque como te decía, hay asaltos por sorpresa. Puede que Claro, tú ni te imagines, Claudel. Claudel era un poeta fantástico francés y de repente o Froissart entraron en una iglesia y, y- y algo los tocó. Ah, yo le llamo a eso asalto por sorpresa. Así que eso, gracias, hermana. gracias. Bueno, Agustín escribió mucho, muchísimo. A ver si eh, Verónica nos hace una síntesis de, Sí, algo de las obras. gracias, hermana. Sí, realmente él fue un autor muy prolífico. eh, Escribió mucho y afortunadamente casi todas sus obras han llegado a la actualidad y en buen estado. Tratan temas diversos. En ellas encontramos, bueno, obras autobiográficas como la que usted ya mencionó, las confesiones y las retrataciones. Hay obras de estilo filosófico, obras también que hablan de la inmortalidad inmortalidad del alma, el libre albedrío, obras apologéticas como por ejemplo La ciudad de Dios, que es otra de las obras muy, muy difundidas y conocidas, obras dogmáticas como la Trinidad, monásticas como la regla que escribió para los siervos de Dios, muchas más de estilo también, algunas que escribió en contra de las herejías, de los maniqueos, los donatistas, los pelagianos, el arrianismo, y muchas cartas. Se conservan de él más de 800 cartas de San Agustín. En cuanto a las características del pensamiento de San Agustín, él no hace una clara distinción entre filosofía y teología, de tal manera que la filosofía que él tiene es más bien una sabiduría, más que una ciencia. Y esta filosofía está muy influenciada por el neoplatonismo. De ahí que se diga que San Agustín es considerado como el platonismo cristiano, vale decir un idealismo bautizado. Entre las ideas que predominan en los escritos de San Agustín se encuentra, por ejemplo, que no hay una rivalidad entre la fe y la razón, pues la razón lleva al ser humano siempre a la fe. Y una vez que se tiene la fe, la razón debe usarse para profundizar en la fe. Y ahí tenemos una sentencia famosa: entiende para creer, cree para entender. Y Mm. por lo tanto, fe y razón se complementan. En cuanto al conocimiento de la verdad, dice que es algo que se debe buscar, que es una consecuencia de una necesidad íntima que tenemos todos, porque en la medida en que alcancemos la verdad, vamos a alcanzar la verdadera felicidad también. Agustín también distingue varios tipos de conocimiento: el conocimiento sensible, el conocimiento propiamente tal humano, que es el racional. También en relación para Agustín, la existencia de Dios es evidente, pero lo cual no le impidió desarrollar argumentos que respondían a las legítimas inquietudes de aquellos que eran más racionales. En relación
a cuál es el mal y qué papel juega, él distingue tres clases de mal. El mal como privación del bien, vale decir como un alejamiento de Dios. El mal físico que afecta a los cuerpos, el dolor, la enfermedad, que es consecuencia del pecado original. Y el mal moral, que es el pecado propiamente tal, que es fruto de la libertad del hombre, el libre albedrío. Se trata de un mal que es absoluto, en cuanto que puede conducir al castigo eterno. Es el mismo quien, es la persona misma quien decide pecar y da origen al mal. Por Ah, tanto, es la persona misma quien es responsable, ¿ya? En relación al libre albedrío, eh, él lo defendió, diciendo que es un ejercicio y expresión de la propia voluntad. Y la voluntad está obligada a reconocer al mismo tiempo el deber de amar a Dios. Toda acción humana debe juzgarse en relación con la intención que la guía. Así que esto es importante, ¿no es cierto? También cuando consideramos lo que es justicia y eso, la intención. Y en cuanto a la ética, para él era eudemonista, vale decir, la ética es como, afirma que la felicidad es como el fin de la conducta humana. Y la ética, en definitiva, para él era la ética del amor, que requiere el concurso, eso sí, de dos voluntades, la voluntad humana y la voluntad divina. gracias. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, lo que usted ya mencionó, ¿no es cierto?, libros destacadísimos de esta gran Sí, intelecto y sabiduría de San Agustín. de las obras, ¿cuál destacaría especialmente? Creo que para los tiempos actuales yo destacaría o recomendaría acercarse a las confesiones, porque nos ayuda también a cuestionar nuestra propia vida. Tal vez nos podemos encontrar muy reflejados en lo que le pasó a él, tal vez no necesariamente en todos los caminos erróneos que él anduvo, pero sí tal vez en otras cosas y de otra forma, pero que finalmente tenemos la posibilidad de encontrar la verdad y en definitiva la felicidad y a Dios que nos conduce, ¿no es cierto?, a, a la ciudad eterna, que es la Jerusalén del cielo, como es el nombre de otro de sus libros. Gracias. Oye, tenemos aquí una frase célebre, podríamos leerlas entre tú y yo. Aquí hay una, Perfecto, la claro. primera dice de las confesiones, nos has creado para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta cuando descansa en ti. Tarde he Ese, llegado a amarte, oh belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. es también de las confesiones. Sí, Esta de la ciudad de Dios. Dos amores han dado origen a dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. seguid pues vuestra carrera y perseverad corriendo hasta la meta, y con el ejemplo de vuestra vida y con la palabra de vuestra exhortación, arrastrad en vuestra carrera a cuantos podáis. Mira, la evangelización. Sí, qué maravillosas las invitaciones, ¿no? Esta de las confesiones. Llamaste y clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y me abracé en tu paz. La iglesia se mantiene en pie con la oración para ser purificada por la confesión, y mientras vive aquí, así se mantiene. También la iglesia, hermanos, es la posada del viajero, donde se cura a los heridos durante esta vida mortal, pero allá arriba tiene reservada la posesión de la herencia. Hasta ahí. Gracias, Verónica. Ha sido muy interesante tu presentación. Y ahora vamos a dar la palabra al pastor Pedro Zavala, que tiene
apagado su micrófono. ¿Podría prenderlo usted, porfa? Y que nos va a contar un poco respecto a la importancia de San Agustín para la historia de la iglesia en general. En realidad, siendo, como bien se nos decía, un pensador, un escritor prolífico, también era un pastor tremendamente querido por su comunidad, tremendamente querido. Ya se ha dicho, pero así en forma muy sucinta, él en ese claustro o semiclaustro también, porque había personas que no había necesidad de estar en claustro, vivían su vida normal y seguían algunas indicaciones hoy. En Tagaste él era queridísimo, queridísimo, y era muy cuidado, observado, algunos dicen hasta espiado. No quiero pensar en el sentido como de limitar su libertad, sino porque personas queridas como él, con capacidad extraordinaria, que entregaban palabras de consuelo, palabras de orientaciones a quienes iban a conversar con él, su fama trascendió. Y había otras comunidades cristianas que buscando líderes con las capacidades morales, intelectuales, filosóficas, pastorales, voy a decir una palabra fea, raptaban a esos hombres y los llevaban a sus ciudades. Entonces, por eso la comunidad le cuidaba muchísimo y comenzó a perder su paz. Comenzó a perder su paz. Y va a Hipona, donde es señalado en un oficio litúrgico, porque ya estaban conscientes de la necesidad de sacerdotes con esas capacidades, y en breve va a ser ordenado contra su primera voluntad como sacerdote. O sea, no solamente retirado por su comunidad, sino por otras también, a lo que él dice. Voy a leer un trocito chiquitito de una obra que se llama San Agustín, obispo y doctor y fundador. Dice: era un riesgo muy serio que corrían los cristianos con talentos como San Agustín. Los ricos daban sus bienes a los pobres. Los hombres inteligentes defendían los intereses de la comunidad. Y también estos hombres con capacidades atraían a aquellas personas ricas que eran generosas. Por todos estos motivos, las iglesias necesitadas o mal administradas acechaban a hombres inteligentes, piadosos, maestros de fe como San Agustín. Entonces, después habla de lo que aconteció. Y este Agustín, este hermano en la fe, siempre un hombre de reflexión, por eso requería la paz. Se ponía a meditar la escritura, a buscar respuestas a sus propias inquietudes y a elaborar respuestas para otros. Necesitaba la paz para producir literatura. Hemos sabido, por lo que ustedes han dicho, un hombre prolífico en la escritura, lo que se llama la ciudad de Dios. Va a tener una influencia en toda la Edad Media, en toda la Edad Media, tan fuerte en la influencia que esa influencia va a ser vista hasta la producción arquitectónica. Extraordinario decir. Podemos que no solamente en expresiones litúrgicas piadosas o una vida personal o familiar, sino también en otras esferas de la cultura europea. Va a trascender, va a trascender. Cuando está la invención de la imprenta en el año 1450, estamos viendo entonces 1000 años después, sus obras van a ser publicadas muchas veces y va a llegar a distintos públicos. Su gran obra se va a mantener viva y va a ser renovada
se renueva con la circunstancia que le corresponde a cada época de los monasterios de Agustín, los agustinos, o también de las agustinas. Sí. Fíjense, queridos amigos y queridas amigas, que su pensamiento antropológico, su pensamiento cristiano va a trascender, por eso hemos hablado al comienzo, de su influencia en la iglesia occidental, de las iglesias, ahora en plural, que surgen con el Renacimiento. El Renacimiento va a estar, es deudor también de San Agustín, volviendo al tema de la antropología y de la gracia. Agustín considera que el hombre en sí mismo, teniendo facultades para adquirir el conocimiento de Dios, pero él mismo es incapaz de creer en Dios a menos que Dios le afecte directamente. La revelación, siendo inteligente, siendo capaz de reflexionar y todo, no le alcanza al hombre para adquirir la fe. La fe es gracia, es misericordia, le justifica en ese don de Dios para con el hombre lo que los pensamientos filosóficos, antropológicos, va a hacerle crecer. Por lo tanto, está el elemento de la gracia que va a pasar la tradición católica occidental y va a llegar a las iglesias occidentales. Por ejemplo, Lutero, en esa misma línea, sigue a San Agustín. El hombre es incapaz, por más que tenga libre albedrío. Es incapaz, no puede llegar, ¿verdad?, a atisbar, pero nunca a obtener la revelación, porque la revelación es gracia a través de la obra salvífica de Cristo. Por eso para Lutero, en vez de libre arbitrio, se llama servo arbitrio. Cuando el hombre y la mujer ha sido conquistado de la fe de él dejó de ser libre, foránea. Ahora en la persona es verdad, es cautivada por la fe en Cristo. Por eso servo arbitrio, la fe, verdad, del siervo, del que hace la voluntad de Dios Padre. En ese aspecto, Lutero inclusive dicen que también Calvino van a seguir esta doctrina. Concilio de Trento, que es la misma época, ¿verdad?, va a tener una renovación casi mística, dándole fuerzas al catolicismo, ¿verdad? ¿Siguiendo a quién? Agustín. O sea que la Edad Media que está terminando va a tener fuerza, ¿verdad?, con esta reinterpretación de la obra de Agustín. ¿Y en cuál va a ser una obra de él que va a perpasar las edades? Son dos, particularmente dos. Confesiones, las confesiones de San Agustín, que es su forma de escribir, ¿verdad? Él abre su corazón, habla no solamente de lo ideal, él habla de sí mismo, sus dificultades, las complicaciones, se sincera frente a sus lectores y él habla lo que él ha sido y cuál es su proceso. La obra de San Agustín es reeditada permanentemente y reordenada muchas veces también. Y el otro, en la ciudad de Dios, porque va a tener influencia en el orden político y administrativo de Europa. Ujú. O sea, estamos frente a una persona de paz que se dio el lujo, digo lujo, no, se dio en esa necesidad de encontrar esa paz para dar cuenta a sus propias reflexiones, su propia autocrítica y la crítica al sistema. Es un hombre sincero, ¿verdad? Va a hacer una obra extraordinaria, luchó contra Pelagio. Esto que decían, ¿verdad?, que las obras, ¿verdad?, y que con esa obra van a justificar cómo ellos llegan ante Dios. Agustín dice que no. ¿Ah?
Es por gracia, por misericordia, por bondad, por conocer al Cristo que les he revelado como el Cristo, el Mesías, que se entrega a nosotros con su obra salvífica, que la obra de Cristo es múltiple, múltiple. Y Él va a ir encontrando esta joya en el Santo Evangelio, que también va a comentar. Y va a encauzar una línea de interpretación bíblica que es extraordinaria, es hermosa. Cuando nosotros y nosotras somos capaces de releer, no, tal vez para algunos releer, para otros simplemente leer, porque por primera vez van a leer estos escritos, ¿verdad? Les aseguro que se van a contemplar a sí mismos como si las confesiones u otras estuviesen leyéndose ellos, nosotros mismos, en lo que declara San Agustín. En nuestro calendario luterano aparece como fiesta el día de San Agustín. Ah, Con, con eso está diciendo que Agustín es una persona estimadísima, ¿verdad? Por teólogos pastorales, pastoralistas, cristianos luteranos. No pueden prescindir de él. No puede decir que esta historia comienza con Lutero. No, Lutero dice que tampoco. Por eso él va a ser siempre, siempre se va a sentir cercano al agustino, permanentemente. Cuando debe salir de lo agustino, Lutero se quiebra, porque fue su casa y seguirá haciéndola por siempre. Agustín, un hombre que trasciende época y llega hasta nosotros y nosotras. Les recomiendo, si encuentran una obrita de por ahí de Agustín, léanlo con dedicación, y si encuentran las confesiones, Mejor, se verá en su propio espejo. cierto. gracias. Bueno, usted contestó todas las preguntas que le iba a hacer, pues, pastor, así que respecto a la influencia de San Agustín en Lutero y la importancia que él ha tenido en nuestras vidas, en la vida de la Iglesia y en la historia universal. Aquí hay una alabanza que nos gustaría leer aquí entre las tres para que vamos terminando este tema tan interesante. Verónica, ¿podrías leer esa? Eh, si el tumulto de la carne hace silencio, si callan las imágenes de la tierra, de las aguas y del aire, si calla el cielo, y si el alma misma calla y se supera dejando de pensarse, si callan los sueños y revelaciones por imágenes, si todo calla y toda lengua y todo signo y todo lo que pasa, ya que si alguien escucha, todas estas cosas dicen, no nos hemos hecho nosotras, sino aquel que permanece en lo eterno. Y más, si esas mismas palabras callan porque han orientado el oído hacia quien las hizo, y si él habla entonces, no a través de ella, sino por sí misma, para que escuchemos a su verbo. Y es una de las frases más, uno de los consejos y oraciones más hermosas. Vero, tú y yo entre las dos. Perfecto. Ama y haz lo que quieras. Si callas, callas por amor. Si hablas, habla con amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona con amor. Pon esta raíz de amor en lo profundo de tu corazón. De esta raíz solo puede nacer el bien. Dentro del amor no hay error, no hay injusticia, no hay odio, no hay resentimiento almacenado. Dentro del amor solo hay encuentro, perdón y verdad. Bueno, estamos llegando al final de este tema tan interesante, donde hemos destacado la figura maravillosa, trascendente, histórica de San Agustín de Hipona, que como nos contaba el doctor Pedro, ha influido no solamente en su época, sino que a través de toda la Edad Media, de la Edad Moderna y nuestros días,
las órdenes agustinas existen en el mundo. Los últimos dos papas han escrito encíclicas y textos basados en él. El Papa Juan Pablo escribió este texto, una carta apostólica, donde recuerda el 16 centenario de su conversión, y el Papa Benedicto escribió Deus Caritas Es, basado en su pensamiento. Así que agradecemos el aporte de cada uno de ustedes y nos despedimos orando. Dios, Padre nuestro, que nos exhortas a la oración y concedes lo que se te pide, pues otórganos vivimos mejor, pues rogándote vivimos mejor y somos mejores. Escúchame, porque voy tanteando en estas tinieblas. Dame tu diestra, socórreme con tu luz y líbrame de los errores. Con tu dirección entre dentro de mí para subir a ti. Así sea. Así sea. Bueno, nos despedimos de ustedes en este programa que hemos preparado con tanto cariño sobre San Agustín de Hipona. Les pedimos que los que puedan y tengan algún tiempo, lean este maravilloso libro, Las Confesiones, que el mismo San Agustín dice que él en su vejez lo volvía a leer y le aprendía mucho de lo que él mismo había escrito en su juventud, poco después de su bautismo, recordando cómo él había ido viviendo su búsqueda de la verdad y su conversión. ¿Algo? A mí me gustaría dar las gracias, ¿no es cierto?, por haber tenido la oportunidad de investigar a este gran hombre, hombre y santo, que nos refleja también a cualquiera de nosotros en su camino. Y invito a los amigos y a las amigas que van a ver este programa a que lo conozcan. También pueden encontrar en internet películas, ¿no es cierto?, de la vida de él, pero siempre el texto original escrito directamente de la mano del autor siempre es más recomendable. De todas maneras. Así es. Bueno, nos despedimos entonces hasta la próxima, en que veremos otro tema tan interesante como este. Hasta pronto. Hasta pronto. Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras, por todo lo que hagas de mí, te doy gracias. Estoy dispuesta a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo. Y es para mí necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre.